Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, vamos a compartir pantalla para ver esta clase de día ya. Diez, 11. Bien, chicos recién están entrando. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Este, buenas tardes, ¿cómo están? El WhatsApp parece que está funcionando mal. Teléfono sin conexión, dice acá, ¿no? Este es primero B, primero C. Ya. Sí. Bien, chicos, entonces vamos a compartir pantalla. A ver, siguen entrando. Ahora sí. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estás? Ahí, con este, ¿no? Abrir la ventana. Ahí. Esta actividad. Bien, estamos bien. La clase de hoy día, ¿no es cierto? ¿Se ve o no se ve? No, profesor. Sí, profesor. ¿Se ve o no se ve? ¿Se deja ver? Sí, profesor. Ya, solo que los Buenas chicos... tardes, profesor. Buenas tardes, los chicos están entrando recién. Por eso un poco que interrumpen. Ujú. Parece que acá había uno y ya no está. Bien, entonces la clase de hoy día es la experiencia número 9, actividad 8.4. Vamos a tratar sobre las relaciones bióticas. ¿Ya? La competencia se explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito explica cómo las relaciones bióticas influyen en el ecosistema, ¿no? Cuando hablamos de relaciones bióticas, bio viene de vida, ¿no? Bio viene de vida. Ya, entonces, y vamos a ver ahora los seres vivos, ¿no? Relaciones bióticas. Dice que en la naturaleza los seres vivos no están aislados, sino que se relacionan unos con otros. Estas relaciones pueden ser intraespecíficas, o sea, dentro, si se producen entre individuos de la misma especie, o interespecíficas cuando se producen entre organismos de distintas especies, ¿no? Entonces, intra es cuando es la misma especie,
interespecífica es cuando la relación es entre distintas especies. Ya nosotros somos la especie humana, ¿no? No somos raza. ¿Por qué raza? Porque raza se dice a los animales, ¿no? Al perro, ¿no? Pero nosotros somos especie humana. Cuando le dicen tu raza, ¿no? No está mal dicho, ¿no? Debe decirse, nosotros somos seres humanos, especie humana, no raza, ¿no? Porque raza es animales, ¿eh? Cuidado. Entonces, relaciones específicas, dice. Competencia intraespecífica. Los individuos de una población consumen los mismos recursos. Cuando estos son escasos, ya, o sea, los individuos de una población consumen los mismos recursos. Ya. En este caso estamos viendo unas aves que van a consumir pescado, ¿no? Un solo tipo de alimento, ¿no? Ya. Pero ocurre que a veces hay escasez, ¿no? Y cuando hay escasez hay competencia. Por eso que ahí dice, cuando estos son escasos, pues afecta su capacidad de sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, los piqueros compiten por peces. En la figura lámina 1 compiten entre ellos por peces. Acá vemos unos animales piqueros que le dicen que están compitiendo por peces, ¿no? Cuando hay escasez, ¿no? Cuando hay en abundancia, pues no cada uno, ¿no? Aunque los animales siempre compiten, ¿no? Por la alimentación. Ya, entonces vamos a dejar entrar aquí a Jesús Enrique Leal. El siguiente punto dice, estamos en las relaciones intraespecíficas. Ya hemos visto competencia intraespecífica. Ahora vamos a ver asociaciones familiares. ¿Qué dice? Son grupos de individuos emparentados entre sí cuyo fin es la protección y procreación de las crías. Por ejemplo, una familia de gorilas, ¿no? O sea, los animales también se asocian por familias, ¿no? Por ejemplo, los lobos se juntan en manadas, los venados también en manadas, ¿no? En familias. Y acá vamos a ver un ejemplo de una asociación. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos individuos? ¿Cómo se llaman? Gorilas. Gorilas, ¿no? Ahí está el papá, la mamá, los hijos, los hermanos. O sea, ahí se juntan por familias, ¿no? Esta es cuando la relación es intraespecífico, ¿no? La misma especie, ¿no? La misma especie de gorilas. La siguiente. Asociaciones gregarias. Vamos a ver. Benjamín Alexander Torres Loarte. Ya son 23. Ya. Asociaciones gregarias. Grupo de individuos no necesariamente emparentados que viven juntos durante un periodo más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente. O sea, grupo de individuos no necesariamente emparentados, o sea, no necesariamente de familias, ¿no? Que viven juntos, pero eso sí, que viven juntos durante un periodo más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente. Defensa, búsqueda de alimentos y migraciones, ¿no? O sea, se juntan para defenderse, ¿no? Ya, hay animales que se juntan con otro conjunto de animales. Cuando otra especie viene a atacarlos, entonces sale a defender ese grupo, ¿no? También para búsqueda de alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay los leones que matan a los venados, ¿no? Los matan y vienen los buitres. Entonces, todos comparten ahí, ¿no? Comparten alimento, ¿no? Sí, profesor, como los animales así pequeños y se defienden de los depredadores como el león. Ajá. Y por ejemplo, la bandada de aves migratorias. Aquí estamos. Esta es en la lámina 3 es una bandada de aves que salen a buscar otros lugares, ¿no? Porque ya escasea el alimento, entonces salen a buscar a otras y se van algunos de continente a continente, ¿no? Porque pueden aparecer en Alaska una temporada y
cuando viene el invierno salen y emigran hacia el sur de Chile, ¿no? Ya estos animales vuelan en manadas, ¿no? Asociaciones sociales, conjunto de individuos jerarquizados, es decir, que significa que tienen un orden, ¿no? Unos tienen una función, así como por ejemplo, los generales, ¿no? Los generales están mayor, sargento, teniente, ¿no? Ya, entonces están jerarquizados. En este caso son los animales que están jerarquizados, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cuáles son esos animales, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿dónde están estos animales? Dice, los individuos suelen presentar diferencias anatómicas y fisiológicas. Ya. Por ejemplo, las abejas, las termitas, las hormigas se dividen en castas. Cada una tiene una función en la sociedad. Algunas cuidan los huevos y larvas, otras alimentan a la reina y las más fuertes actúan como soldados, ¿no? Acá vemos una colonia de abejas, ¿ya? Donde falta en el caso, no sé si acá está la reina, las obreras son las que hacen la miel, la reina es la que tiene las crías, ¿no? Y el zángano es el que se encarga de producir a la reina, ¿no? Entonces son jerarquizados, ¿no? Todos cumplen una labor, ¿no? Producir la miel, alimentar a la abeja, igual que las hormigas. Las hormigas también tienen sus reinas, sus soldados, ¿no? Por eso esas son asociaciones sociales, ¿no? Y no se pelean entre ellos, ¿no? Nadie dice, no, que yo voy a trabajar esto y tú no, tú eres el zángano, no haces nada. No dicen, ¿no? Porque cada uno tiene una función. Asociaciones coloniales, conjunto de individuos de una misma especie que se agrupan para vivir, ya sea por algún factor abiótico. Abiótico significa sin vida, biótico con vida. Seres vivos, abiótico, seres no vivos, por ejemplo la tierra, la piedra, el aire, el agua, son factores abióticos, ¿no? El otro factor es bióticos, que son los animales, las plantas, ¿no? Porque tal comportamiento lo favorece o por más cosas a la vez. Por ejemplo, los hongos y las bacterias y los corales forman colonias. Ya, los hongos, las bacterias y corales, acá vemos un coral, ya, donde vemos ahí, ¿qué son esos dos? Son corales, ¿no? Son corales. Claro, no lo veo, el hongo de estar por ahí, ¿no? Pero todo esto es una asociaciones coloniales, ¿no? Se juntan. Los corales, seguramente hay bacterias, hongos, todos están en conjunto, ¿no? Forman asociaciones coloniales y se ayudan y cada uno sobrevive por la existencia del otro, ¿no? O sea, se necesitan, ¿ya? Y aparte que alimentan a los peces, ¿no? Los peces se alimentan de los corales, ¿no? Ahí vemos por ahí algunos peces que se alimentan. Mayormente esto es en el agua, ¿no? En fondo marino, ¿no? ¿Ya? No es acá en la tierra, esto es en un fondo marino. Pero también puede ocurrir acá en la tierra, donde crece un hongo y crece, con lo que dice acá, ¿no? Se juntan hongos y bacterias se pueden juntar y vivir, ¿no? Como una colonia, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos acá? El punto 2, que son las relaciones interespecíficas. Ya me he dicho que las relaciones intraespecíficas son de la misma especie y interespecíficas con especies diferentes, ¿no? Ya, entonces sí lo hemos clasificado, ¿ya? ¿Qué dice? Y son, ¿no? El mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Dice, ambas especies se benefician y consiguen distintas ventajas de la relación. Los individuos mutualistas crecen, sobreviven y se reproducen más cuando se hallan en presencia de individuos
¿Qué más dice? De otra especie que participa en la interacción. Por ejemplo, las flores proveen el néctar y los picaflores que las polinizan, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a dar lectura a este, aunque ya se entiende, ¿no? Mutualismo. Ambas especies se benefician y consiguen distintas ventajas de la relación. Los individuos mutualistas crecen, sobreviven y se reproducen más cuando se hallan en presencia de individuos de otra especie, ¿no? Ya, entonces vamos a dejar entrar aquí a Tatiana Zapana. Ahora sí. Entonces acá vemos una lámina, en lámina 6, donde está un picaflor chupando el néctar de las flores, ¿no? Entonces ellos hacen una función, por ejemplo la flor para esparcir su semilla, pues no lo puede, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El picaflor saca el néctar y proyecta el polen y luego ellos ya lo distribuyen, ¿no? Sin querer, hace que su semilla se esparza, ¿no? Entonces, tanto la planta como el picaflor se benefician, ¿no? Por eso dice mutualistas. Bien, ahora vamos a ver los comensalismo. Una especie conocida como comensal se beneficia mientras que la otra no obtiene beneficios, pero tampoco es perjudicada. El beneficio del comensal puede ser del alimento, de protección o de transporte. Por ejemplo, las remoras con peces que se fijan al cuerpo del tiburón. Se alimentan del resto de las comidas del tiburón y estas apenas nota su presencia, ¿no? Entonces vamos a ver la lámina 7. ¿Qué dice? Ahí está. Ahí vemos un tiburón y debajo son las rémoras, ¿no? Que se pegan, dice al tiburón, se pegan como una lapa y se alimenta porque el tiburón come y deja desperdicios, ¿no? Y esos desperdicios se alimentan estas rémoras que están debajo o encima del tiburón, ¿no? Bueno, el tiburón no dice nada al respecto, ¿no? No dice nada al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Nuevamente vamos a repetir el comensalismo. Una especie conocida como comensal, en este caso será el tiburón, pues, se beneficia mientras que la otra no tiene beneficios. Pero tampoco es perjudicada. El beneficio del comensal puede ser la obtención del alimento. Entonces el tiburón obtiene, no, creo que es al revés, ¿no? El comensal viene a ser los peces pequeños, se beneficia mientras que la otra obtiene los beneficios, ¿no? Pero tampoco es perjudicada. El beneficio del comensal, es decir, de las rémoras, los peces pequeños, puede ser la obtención del alimento de protección o de transporte, ¿ya? Por ejemplo, las rémoras con peces que se fijan al tiburón se alimentan del resto de comidas del tiburón y estas apenas nota su presencia. Díganla, al tiburón no le interesa nada, solamente comer, atacar, comer, y las rémoras con los desperdicios que el tiburón deja, participa de eso, ¿no? Se junta, ¿no? O sea, lo raro es que el tiburón no ataque la rémora, ¿no? En algo se beneficiará, pero no, aunque no dice claramente en qué se beneficiará, pero de repente le saca le limpia, ¿qué le hará, no? Porque dice que se pega al tiburón como una lapa. Simbiosis. Pasamos a otro punto. Existen casos en que la relación entre las especies es muy estrecha y a largo plazo. Ambas especies se conocen como simbiontes y no pueden desarrollarse sin la ayuda mutua que se prestan. Por ejemplo, un alga microscópica puede asociarse con un hongo formando un líquen. O sea, la alga con el hongo forman un líquen. Entonces acá vemos un líquen, ya, el hongo y la alga, ¿no? Están formando ahí un líquen. Y esto vamos a verlo en un video para más explicado. Acá lo tengo. Vamos a ver de qué se trata, ya.
copiar. Copiar. Vamos a dejar de compartir para ver el video, ¿no? Bien, chicos, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo. Antes que pase el video, ¿no? Profesor, una pregunta. En A el ver. último, de penúltimo caso creo que es, o penúltimo, del tiburón, entonces esos animales que se le pegan al tiburón no los reconoce y tampoco le importa mucho, ¿no? Pero mientras que esos animales que se pegan, que el tiburón los atrae, llegan a tener su beneficio. Claro, el que se pega tiene su beneficio porque primeramente se alimenta del resto de carne que consume el tiburón, ¿no? Ahora, el beneficio que tiene el tiburón de la rémora pues será pues que lo limpia, ¿no? Porque hay animales que les gusta que otros animales le estén expurgando, le estén limpiando, le estén acicalando, digamos, ¿no? Un ratito vamos a compartir este video. Está cargando, por eso dice esperar. Ya, entonces creo que como está abierto vamos a compartirlo, ¿eh? Aquí vamos a hablar sobre los líquenes, la simbiosis, creo que es, ¿no? El último tema, el tema que estamos viendo es la simbiosis. Ya, me dicen si están viendo o no el video. ¿Se está viendo o no se está viendo? Dura 12 minutos, 12-13 minutos creo. Pero ahí está abriendo, ¿eh? Logran verlo, ¿no? ¿Se puede ver o no? Sí se ve, profesor. Ya. Entonces vamos a agrandarlo. Ya. Que no abre, no abre. Dada la gran acogida de nuestro último vídeo sobre los hongos, nos hemos dado cuenta del desconocimiento que hay sobre ellos. Debido a esto, en el vídeo de hoy vamos a tratar sobre unos primos cercanos, que también tienen mucho misterio, los líquenes. Muy buenas a todas y a todos. Como os acabo de comentar, en el vídeo de hoy vamos a tratar a unos seres muy desconocidos y muy interesantes. Nos hemos trasladado a este sitio porque, como veis así, el río se encuentra en una zona de sombra de la montaña, se llama zona de umbría, porque a estos organismos les gusta mucho la humedad. Hablamos de los líquenes.
¿Qué es un líquen? ¿Conocíais los líquenes antes de haber visto este vídeo? ¿Estoy sentado sobre un líquen? No, esto es un musgo. Hablamos de estos otros organismos de aquí. Los líquenes son unos seres que están compuestos por dos organismos. Una primera parte, que sería el hongo o parte fúngica, y se le va a denominar a este organismo el micobionte, y está compuesto por otro organismo que será un alga o una cianobacteria. Y a esta segunda parte se le va a llamar el ficobionte. Así pues, estas dos partes, la del micobionte y la del ficobionte, se necesitan la una a la otra para vivir, dando lugar a los líquenes. Esta forma de vida se va a llamar simbiosis. ¿Y por qué se necesitan el uno al otro? Bueno, el hongo va a permitir que las algas se puedan estar en el exterior, en la superficie. Le van a dar un cuerpo y le van a proteger, ya que lo están rodeando, de la desecación y de los rayos del sol. A cambio, como habéis podido ver en el vídeo de Paseo por el Reino de los Hongos, que podéis acceder desde aquí, los hongos son unos seres heterótrofos, es decir, no pueden producir su propio alimento. Por ello, el alga va a ser la que se lo va a dar. Las algas son autótrofas, por el contrario, y mediante la fotosíntesis van a obtener nutrientes. Entonces, como veis, es una relación muy buena y que permite a estos organismos desarrollarse en casi todos los medios. Los vamos a encontrar desde los trópicos hasta los polos. Por ello, se les denomina a los hongos cosmopolitas. Eso es que pueden vivir, pues como hemos dicho, en casi cualquier sitio. Pueden vivir en cualquier zona y casi en cualquier superficie, en cualquier sustrato. Se les puede clasificar según el lugar donde aparezcan. Si los encontramos en la corteza, como estos de aquí, se les va a llamar epífitos. Si los encontramos sobre rocas, se van a llamar saxícolas, como estos que vemos aquí. Y bueno, que no los estoy consiguiendo encontrar, pero existen líquenes que viven en la tierra y se les llamarían terrícolas. Lo hemos conseguido, hemos encontrado un líquen terrícola, que os dije que no lo había visto, pero aquí está. He aquí el sujeto, el individuo. Como veis, ha crecido sobre aquí la tierra. También podemos encontrar líquenes en otras superficies, como en el metal. Yo de pequeño os tengo que reconocer que cuando aprendí esto, dije, uy, los líquenes son cosmopolitas. Pues ya con las ideas de un niño pequeño pensaban que se podrían llevar los líquenes a Marte como organismos que pudieran aguantar esas condiciones. Ya que pueden aparecer en cualquier sitio, los líquenes son muy importantes como colonizadores. Es decir, cuando se crea una nueva superficie, pongamos el caso de que aparece una isla, de una erupción volcánica en el mar y aparece una isla, los líquenes serían los primeros organismos en habitar en ella. Y imaginaros que ha salido todo el magma, al principio son todo piedras de la colada de lava, hay casi no hay suelo donde puedan vivir otras plantas. Pero los líquenes sí, como pueden vivir en cualquier lado, se empezarían a organizar en esta isla y tienen una característica muy importante, que es que poco a poco van fragmentando la roca. Entonces, los líquenes van a contribuir a la formación de suelo y poco a poco podrán ir viniendo otras plantas. Pues primero líquenes y musgos, luego vendrán pues algunas plantas herbáceas, poco a poco irán saliendo algunas más altas, algún matorral, y así al final iremos sucediendo los tipos de vegetación hasta un bosque. Los líquenes también se pueden clasificar según su estructura. Vamos a encontrar tres tipos. Los crustáceos, que serían estos de aquí, que van a estar pegados a la roca. Bueno, he dicho a la roca porque están sobre la roca, pero van a estar pegados al sustrato. Como hemos visto, hay más sustratos aparte de rocas. Y no se pueden separar de ellas porque están muy unidos. El otro tipo son los foliáceos, que van a seguir estando unidos al sustrato, pero por el contrario sí se van a poder separar de él. Se llaman foliáceos porque, como veis, forman hojas, láminas. En esta roca, que como veis es muy interesante, bueno, estáis pudiendo ver toda la vida que alberga una roca. No veamos en su interior que pueda tener por abajo pues otros microorganismos. Pero estamos líquenes y musgos. Hugo, céntrate.
En esta roca también estamos viendo lo verdecito, que son musgos, que como hemos podido ver son distintos a los líquenes. Los musgos son briófitos, que es un tipo de plantas no vasculares. No vasculares quiere decir que no tienen como un sistema circulatorio, que sería lo que tendríamos los humanos. Pues en las plantas es un sistema vascular. Pues aquí estos musgos viven en asociación también con líquenes. Han aparecido líquenes sobre el musgo. O sea, ya veis si pueden crecer en cualquier tipo de sustrato. Y estos tubitos que crecen sobre el musgo se llaman apotecios. Y encontraríamos un tercer tipo de líquenes, según su estructura, que se llaman los fruticulosos. Son estos que cuelgan, que parecen unas barbas, un arbustito, y están unidos solo por un punto al sustrato, que se denomina el talo. Según esta clasificación de líquenes en tres tipos, foliáceos, crustáceos y fruticulosos, podemos ver otra característica de los líquenes que los seres humanos hemos aprovechado. Su característica como bioindicadores. ¿Qué quiere decir? Los líquenes son muy sensibles a ciertos contaminantes de la atmósfera, como el óxido de azufre. Y por ello, en las ciudades va a ser más difícil encontrarlos, porque son, pues eso, sensibles a ciertos contaminantes. Entonces, dependiendo de las zonas en las que aparecieran líquenes o no aparecieran líquenes, se podía saber si en esa zona había más contaminación o menos. Los que son más sensibles a la contaminación son estos de aquí, los fruticulosos. Los fruticulosos casi solo los vamos a encontrar en bosques o en parques y son zonas muy limpias. Los foliáceos serían los siguientes que ya encontramos más cerca de los núcleos urbanos, y los crustáceos aguantan casi todo, eso lo que les sueltes lo aguantan. Entonces eso sí los vamos a encontrar, pues seguramente os habéis visto en algunas paredes de las casas o dentro de los propios pueblos o ciudades. Vamos a ver otra de las características tan interesantes de los líquenes, que es la reviviscencia. Esta característica les permite, en las épocas en las que no hay lluvia, vamos a ser claros, en verano, aguantar la sequía, aguantar sin humedad. Esto, como hemos visto, es gracias al hongo, a la parte fúngica, que va a proteger al alga de la desecación. Más tarde, cuando llueve, otoño, invierno, van a tomar esta humedad y los líquenes podemos decir que van a revivir, van a estar en un estado latente y cuando vuelve a haber humedad, revive. Por eso esta propiedad se llama reviviscencia. Vamos a hacer un experimento a ver si funciona, que vosotros mismos podéis probar porque es muy sencillo. He cogido, bueno, 3 líquenes fruticulosos que, como veis, los he cogido secos. Dentro de esta zona tiene humedad y están un poco húmedos, pero los he cogido lo más secos posible. Y como veis tienen un aspecto grisáceo blanquecino. Voy a introducirlos en el agua. Se me están congelando las manos. Bueno, ha funcionado casi inmediatamente. Habría que esperar un poquito para que el organismo pues reaccionara a la humedad y cambiara, pero como podéis ver ha pasado de un color grisáceo blanquecino a un color más verduzco. Esto es porque el agua le ha sentado muy bien al líquen y ha cambiado. Mirad, esta parte no la había sumergido y se ve más blanca, y esta parte en cambio es más verde. En esta zona de humedad han aparecido otros organismos que no puedo perder la oportunidad de hablaros sobre ellos, que son los acebos. Su nombre científico es Ilex aquifolium. Y quiero aprovechar esta ocasión ya que se acercan las Navidades. Y este es un árbol que normalmente se ha recogido como adorno navideño. Y por ello, su extracción del bosque le ha perjudicado mucho y en algunas zonas ha desaparecido. Los acebos están protegidos, porque eso, durante muchos años, para usos ornamentales, para usos medicinales, para ebanistería, pues han perjudicado mucho a esta especie que tiene un desarrollo muy lento y
y eso en algunas zonas ya no los encontramos. Este árbol tiene una característica muy importante, que es que desarrolla sus frutos en esta época, en invierno. En invierno es cuando las otras plantas ya no tienen frutos. Por lo tanto, estos se convierten en una fuente de alimento para muchos animales. El más característico es el urogallo, que es un ave muy grande que su dieta fundamentalmente es del fruto del acebo. Para los humanos es tóxico, no os lo comáis, que puede causar ahí un poco de indigestión. Y bueno, como veis, las hojas del acebo tienen una cubierta de ceras brillante que le protege de los animales, por los pinchos también, y de desecarse. Quería daros a conocer esta especie y asegurarme de que, y bueno, pediros que no los cojáis ahora en estas fechas por ellos y por vosotros, porque están protegidos con multas al parecer algo elevadas. Amigas, amigos, en este vídeo quiero terminar haciendo una dedicatoria a María José, que fue profesora mía de biología en el instituto, en el IES Guadarrama, y aparte de transmitirme pues todos los valores medioambientales que parte ahora poseo, ella fue la que me introdujo al mundo de los líquenes. Nos tuvimos la oportunidad de presentarnos a un concurso sobre la ciencia y allí pues llevamos un stand sobre el secreto de la doble vida, los líquenes, que ahora ya sabéis que es doble vida porque es un hongo y una alga. Espero que este vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dadle al like y si todavía no estáis podéis suscribiros. Nos veremos muy pronto. Hasta luego. Bien, chicos, ¿qué les pareció el video? Bastante interesante, ¿no? Sí, profesor, interesante. Incluso me dio ganas de ser estudioso de los líquenes. Estuvo interesante e informativo. Sí, pues. Hay que salir un poco al campo para ver el paisaje también, ¿no? Muy bonito, ¿no? Bien, continuando entonces con la última parte ya. Es la competencia interespecífica. Dice, distintas especies de una comunidad compiten por el mismo recurso, luz, alimento, espacio. Como consecuencia, las especies crecen más lentamente, dejan menos descendencia o corren mayor riesgo de morir. Por ejemplo, en la sabana africana muchos animales compiten por agua. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que distintas especies de una comunidad, en este caso varios animales, compiten por el mismo recurso, alimento, luz, espacio, ¿no? Pelean más que nada, ¿no? Como consecuencia, las especies crecen más lentamente, ¿no? O sea, como hay poco alimento, ya no crecen mucho, ¿no? Y dejan menos de... Pero eso no se compartiendo. Ay, vamos a compartir entonces. Vamos a compartir. Vamos a compartir aquí. Parece que ya la había compartido, es raro. Ahí está. Ya, ahora sí, ¿no? Esto se le decía que la competencia interespecífica en donde los animales luchan por sobrevivir, ¿no? Y crecen poco y su descendencia va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, dice, en la sabana africana muchos animales compiten por agua, ¿no? Hay, en la sabana africana hay escasez de alimentos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ahí está, las cebras, ahí acá parecen que fueran unos ciervos, algo así, ¿no? Y una especie de vacas, tiene un nombre, no me acuerdo, búfalos parece que son. Búfalos. Entonces aquí vemos que la escasez de agua es baja, ¿no? Y hay animales, aves también incluso, ¿no? Que a veces se pone desierto y los animales, pobres animales, se mueren, ¿no? Como no hay agua, no hay alimento, entonces se mueren. ¿Ya? Entonces ahí luchan por la subsistencia. La depredación es un consumo total o parcial de un organismo conocido como presa por otro organismo.
Entonces acá vemos dos tipos de individuos, ¿no? El consumo total o parcial de un organismo conocido como presa por otro organismo, llamado depredador. En este caso, solo el depredador se beneficia, mientras que la presa es perjudicada, por ejemplo, los leones y los ñus. Estamos viendo un león alimentándose de un ñus, ¿no? Es como un búfalo, ¿no? La presa viene a ser el ñus y el león es el depredador, ¿no? Y atrás vemos una especie de buitres que están esperando que el león termine de alimentarse para que los otros consumir el resto, ¿no? Esto ya es una lucha por la supervivencia entre los animales salvajes, porque también si no come entonces el león muere, ¿no? Bueno, esto es una ley de la vida en que se da, ¿no? Nosotros quisiéramos que no ocurra, ¿no? Que no haya muerte de los animales, ni uno ni otro, ¿no? Pero así está dado, ¿no? Es como si fuera un sistema, ¿no? Un sistema, donde uno es el depredador y el otro es la presa, ¿no? Uno es el cazado y el otro es el que caza, ¿no? Porque así es su naturaleza, ¿no? Cazar. Muy bien, para terminar, el parasitismo. Un organismo como parásito consume parte de otro, llamado hospedero. El parásito no mata al hospedero, al menos no de forma inmediata, ya que hacerlo él también moriría. Por ejemplo, la garrapata, la astenia, los hongos, los piojos son especies relacionadas con enfermedades. Además, los pulgones son parásitos que atacan a las plantas, ¿no? Entonces el parásito, pues incluso los seres humanos tienen parásitos dentro de su cuerpo que se alimenta con lo que nosotros nos alimentamos, bueno, y producen enfermedades también, ¿no? Como acá para los animales tienen garrapatas, ¿no? Las garrapatas generalmente los perros, ¿no? Pero la garrapata no puede matar un perro, ¿no? Pero sí se alimenta de la sangre del perro, ¿no? Y se alimenta, es un parásito, ¿no? Que vive a costa de otro, ¿no? Y los hongos también, ¿no? Los hongos también es como un parásito, ¿no? Las astenia, bueno, las astenia mayormente están en los animales y a veces en el hombre, ¿no? Y por ejemplo, los que comen chancho, el chancho tiene un cuerpo que se llama triquina, ¿no? Dentro de la triquina están las larvas de las astenias. Entonces, cuando uno consume carne de cerdo, hay una posibilidad de que se coma esa triquina y entre al cuerpo del ser humano, y la tenia pues ya es un parásito que va creciendo y con el tiempo la persona puede morir, ¿no? Y por eso que evitar las comidas de cerdo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el cerdo? Porque el cerdo, cuando ellos comen cualquier cosa, ¿no? Basura, desperdicio, todo. Y por eso que se enferma, por eso que obtiene ese tipo de, ¿cómo se llama? De parásitos, ¿no? Pero a él no le pasa nada porque él es como si fuera un basurero, ¿no? Limpia lo que existe en el ambiente, ¿no? Pero no se debe comer, ¿no? O sea, lo ideal sería no comerse los cerdos, porque el cerdo tiene una función, es como el basurero de la tierra, ¿no? Que limpia los desperdicios, la basura de la tierra, ¿no? Pero nosotros no vamos a comer basura, pues. Entonces por eso hay que clasificar qué tipo de animales consumir, ¿no? Hay mucha gente que se enferma por comer cerdo y también produce colesterol, porque tiene mucha grasa, claro. Los piojos son especies relacionadas con enfermedades. ¿Ya? El ser humano también tiene piojos, ¿no? En su cabeza, realmente la persona que no se asean, no se bañan, ¿no? Entonces estos animalitos
que a veces vienen de otros animales, ¿no? Y se contagian entre ellos por falta de aseo más que nada, ¿no? Y producen enfermedades. No sé si la peste negra está relacionado con los piojos, ¿no? En el siglo XVIII, donde murieron 50 millones de personas, fue a raíz de la peste negra, y descubrieron que de dónde venía la peste negra, de las ratas, pero las ratas que tenían piojos, y los piojos picaban a la gente, al picar a la gente se contagiaba de la enfermedad, ¿no? De la peste negra. Bueno, esa muerte de la peste negra terrible, ¿no? Era terrible, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en YouTube cuando vean la peste negra, creo que fue en el siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? Y en alrededor del mundo también fue, ¿no? Fue una pandemia prácticamente, ¿no? Además, los pulgones son parásitos que atacan a las plantas, ¿ya? Entonces los pulgones son otro tipo de parásitos que atacan a las plantas. Eso justamente está en la imagen. Ahí están los pulgones, están atacando a las hojitas, ¿no? Ya, entonces eso con insecticidas se los puede quitar, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Ya no hay más. Y tenemos la competencia donde ustedes están los criterios y la ficha que se va a mandar por la formulario, ¿no? Muy bien, chicos, hasta aquí nomás esta clase. No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran ustedes añadir, algo que quisieran comentar, ¿ya? Digamos, sería la última clase del curso de CTA. Ya, le haría la última clase. Profesor, ¿va a enviar formulario? Sí, voy a enviar el formulario, le voy a enviar el Word y el PDF y el video que se ha grabado, ¿no? Bien. Profesor, entonces, ¿cuál sería nuestro producto este día? ¿El formulario y algo más? Claro, el formulario y marcar, ¿no? Esto de acá. Pero como ustedes tienen el formulario, ya no es necesario, o si quieren